¿Por qué duele tanto cuando nada se ha dicho? ¿Por qué este silencio pesa más que cualquier palabra cruel? Siento el pecho apretarse, como si cada latido me reclamara una respuesta que no tengo. Todo en mí quiere huir, y aún así permanezco aquí, atrapada en este instante que no avanza. Pienso, recuerdo, me repito lo mismo una y otra vez, buscando sentido donde ya no lo hay. ¿En qué momento lo inevitable comenzó a parecerme una elección? ¿En qué momento acepté callar para no romperlo todo? Las promesas arden cuando no nacen del deseo. Y el amor, cuando no puede pronunciarse, se convierte en un castigo silencioso. Quisiera gritar, pero solo consigo preguntarme: ¿cuánto de mí tendré que perder para cumplir con lo que se espera? Capítulo 7. Del amor al odio. Narradora omnisciente. Cae al suelo una gota de vino tinto, luego otra, y otra más de una copa que gira en espiral hacia el vacío. Cada una desprendiéndose con un ritmo casi hipnótico. Se precipitan hacia la espuma blanca que cubre la superficie de la tina, deslizándose y perdiéndose en el remolino líquido sin dejar huella visible. Una joven de mirada profunda, aquella que un príncipe alguna vez comparó con la calidez de una noche estrellada, permanece inmóvil. Sus pensamientos atrapados en el movimiento pausado del líquido carmesí, que se desliza hacia el suelo. La luz del atardecer suaviza los contornos de su rostro, envolviéndola en un resplandor dorado. Su mente divaga entre recuerdos y presentimientos inciertos. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento irrumpe en la estancia, empujando la ventana con fuerza. Las cortinas se alzan como si quisieran alcanzar el horizonte, y un papel, que la joven sostiene en su otra mano, es arrebatado por la corriente repentina. En su intento por recuperar el escrito, sus dedos apenas rozan los bordes, antes de verlo descender, hasta posarse sobre los restos del vino derramado. Observa el papel sin moverse. Su pecho ascendiendo y descendiendo en una respiración contenida. La tinta se expande lentamente, difuminándose sobre el papel húmedo, borrando palabras que nunca podrán ser leídas de nuevo. «No», exclamó al fin reaccionar. Su corazón se le aceleraba. «¿Qué he hecho?». Un lamento escapó de sus labios. Desde el espejo, mira cómo las lágrimas trazan surcos inciertos por sus mejillas, mientras repasa en su memoria la conversación que tuvo hace unas horas. O mejor dicho, el intento de conversación, traducida en un sepulcral silencio. El silencio duele más que las palabras. Lee en voz alta, del único trazo que el agua no alcanzó. El resto de palabras en el papel, fragmentos de tinta desvanecida, ha quedado ilegible. Sale de la tina, con cuidado, llevando en sus manos un cofre. Lo ha atesorado como la niña de sus ojos. Y en su lugar secreto lo aprisiona, para encarcelar en él sus profundos sentimientos. En el buró a su lado, observa el anillo de fina esmeralda que tanto deseó poseer. Y sin titubeo, lo desliza en su dedo anular izquierdo. Lo observa unos segundos. Y lo deja reposar sobre su piel, prometiéndose a sí misma mantener el acuerdo, que una vez hizo. Por su propio bien. Flashback. El puente Búa se alzaba sobre el paisaje, decorado con cintas de telas finas y gardenias blancas. En el centro, una mujer de presencia impecable, sostenía un ramo de flores rosas entre sus dedos, preparándose para lanzarlo a los presentes. Su estancia en el Palacio Sabetaguarit no era una coincidencia. Su linaje y prestigio la convertían en un partido ideal. Su historia con el gran príncipe comenzó en Londres, donde su mentalidad abierta y conocimiento de las costumbres occidentales llamaron su atención. Él sabía que no habría mejor elección para cumplir con las expectativas de sus padres. Todas las damas solteras de la fiesta se acomodan lo más cerca posible de la novia, nerviosas por participar en un ritual de boda occidental por primera vez. Neon, Son, Sam. La novia lanzó el ramo con fuerza. Y en cuestión de segundos, los aplausos rompieron el aire. Desde la distancia,
La princesa Dararay observaba ese instante, con una sonrisa. Mientras, tapando su vista, se le acercaban posibles pretendientes a saludar. Su hija Lady Chao Wangfa es una de las solteras más codiciadas del lugar. Más temprano que tarde, su destino también estaría decidido. Te dije que la atraparías. Dice Anilapat con alegría, a la joven que mira con admiración su rostro. Su Alteza, ha sido usted muy amable. Lo atrapé porque me lo permitió. El buquete iba directo hacia usted. Su corazón aceleró al sentir la calidez de las manos de Anil, ayudándola a sostener el ramo. No me agradezca, Lady Ewang. Además, habría sido un desperdicio, yo jamás me casaré. La respuesta de la princesa no hicieron más que avivar la curiosidad de Ewang. Por favor, prima, no se dirija a mí con títulos reales. Puede llamarme por mi nombre. Anil, aquí estás. El príncipe Anan apareció de pronto. Se quedó unos segundos observando con admiración a Lady Ewang antes de centrarse en su hermana. Te estaba buscando. Quiero presentarte a unas personas. Muchas felicidades por su boda, Su Alteza. Lady Ewang se inclinó con gracia como saludo al príncipe. Todo ha quedado perfecto, señor príncipe, especialmente su hermosa esposa. Me alegra que lo estés disfrutando. Unas disculpas, Lady Ewang, pero robaré a mi hermanita por un momento. Tomó la mano de Anil con firmeza, y entre risas, la llevó hacia los familiares de la novia. A un costado, observándola como espía, se encontraba Lady Pilantita, cuyo humor irritado ardía al sentirse ignorada por su adorable princesa. Muy bien, hermano, ya sabes comportarte frente a Lady Ewang, dijo Anil, sujetándole los cachetes con cariño. ¿Cómo podría prestarle atención, si Ewang solo tiene su vista puesta en ti? Bromeó el príncipe con algo de verdad en sus palabras. Por cierto, te quiero dar las gracias por ayudarme. Si no fuera por tu exquisita pluma, Lady Bati jamás se hubiese fijado en mí. No digas eso, querido hermano. Lady Bati ya estaba desde el principio embrujada por tus encantos. En el camino se les unió el príncipe Arnón, compartiendo los chistes, las risas y la complicidad que siempre exhiben como hermanos. Entre bromas, hablaban de cómo Anil se había convertido en el centro de atención, eclipsando incluso a la novia. Y del trabajo duro que suponía ser sus guardianes toda la noche, espantando a cuanto príncipe se le acercaba. Entretanto, aquella inquietante dama seguía persiguiendo el rastro de su tan diferente princesa. Desde la ceremonia matutina ha sido ampliamente solicitada por los más prestigiosos invitados, y en la fiesta la apariencia de la princesa Anilapat, con un largo vestido de noche rojo ladrillo, su rostro adornado con maquillaje que coincidía con el color de su vestido, llamaba aún más la atención de los presentes. Especialmente de muchos hombres con rango de príncipe, que por su estatus se atrevían a saludarle. ¿Por qué Anil no puede ser solo para mí?, se preguntó en sus adentros con tono posesivo. Por un instante, recordó las palabras que Anil le dijo en su llegada al palacio. Pero para mí. Es más que extrañar, es deseo ardiente. ¿Qué clase de deseo se expresa ignorando, esquivando y alejándose de la persona deseada? Fue una cuestionante que rondó con impaciencia por su cabeza. Solo cruzaron pocas palabras durante la ceremonia, causando esto un dolor en el pecho incomprensible para Pilantita. En ese instante, se sintió insignificante ante todos. Ante el prestigio de desconocidos, que exaltaban hipócritamente a la princesa, para agradar al rey. Y ante los hombres arrogantes que la pretendían. Como si tuvieran derecho. Con un suspiro profundo, se apartó de la fiesta, dejando atrás el murmullo alegre de la multitud. Se hundió en el refugio de su habitación, donde el llanto emergió sin tregua, acompañado por el vacío que llevaba dentro. Sostuvo la fotografía de aquella niña traviesa. La que alguna vez le perteneció. Ahora tan lejana, tan distinta, un misterio imposible de alcanzar. La voz le tembló al recitar el poema guardado en su diario, escrito en los días en que el deseo de tenerla cerca le era insoportable. Como un diamante hecho de cielo, o la dulzura más pura de la miel. O luz caída de un reino eterno, ¿eres un sueño, o un deseo cruel? No fue tu caída un dolor en vano. Al mundo entero hiciste estremecer. La joya brilla, pura e intacta.
pero tu luz brillante las sabe encender. Cuando tocaste la piel de la tierra, el cielo tembló al verte bajar. Las estrellas, rotas por tu ausencia, dejaron sus lágrimas caer sin dudar. Persigo ese brillo que se desprende, mi anhelo ardiendo incesante en mi ser. Tu luz, diamante de noches eternas, arde en mi cuerpo hasta el amanecer. Fin del flashback. Toc, toc. Varios golpetazos resonaron contra la puerta. Señora Parvati, por favor, abra. Es urgente. La voz insistente de Prik atravesó la estancia, repitiéndose una y otra vez. Dentro, Lady Batty estaba absorta en sus pensamientos, tratando de salvar lo que quedaba de un manuscrito arruinado. Pero el ruido la arrancó de su concentración, obligándola a levantarse apresurada. Cuando abrió la puerta, Prik exhaló con alivio. Por fin, señora Batty. Debe ir urgente al gran palacio. El rey ha solicitado una reunión. Lady Parvati frunció el ceño. ¿Está segura de que debo estar? No me siento con ánimos. Por favor, anúnciale esto a su Alteza. Le anunció con tristeza, dando pasos hacia atrás para cerrar la puerta. Anil acaba de regresar, exclamó Prik, bloqueando la puerta con el pie, antes de que se azotara. Parvati sabía lo que significaban esas palabras. Todos querían saber razones de la hija favorita, especialmente el rey, malhumorado por no poder dormir las últimas noches. De camino a ver al rey estaba el gran príncipe. Sus pasos apresurados hicieron evidente su preocupación. Pia, quien llevaba horas buscándolo, finalmente lo encontró, y le expresó las inquietudes que el rey había delegado. Al darse cuenta de su error, su semblante cambió a uno aterrorizado. Nadie conocía la furia del rey mejor que él. En la entrada del palacio, su madre lo esperaba. Hijo mío, tu padre tiene horas preguntando por ti. ¿Dónde has estado? Al ver el semblante asustadizo del gran príncipe, pudo intuir el alboroto de emociones en el interior de su hijo. No se preocupe, madre. Solo tuve algunos asuntos que atender lejos del palacio, respondió, tratando de ahogar sus lágrimas detrás de una aparente calma. Pero el brillo húmedo en sus ojos traicionaba la verdad. Tomó las manos de su madre entre las suyas. Respiró profundamente. Y finalmente habló. Madre mía, necesito un favor. Solo le pido que si le parece bien, no lo cuestione. La princesa Alisa había sido más que una madre para él. Lo había guiado, protegido y defendido. Su hijo mayor era su orgullo, y el respeto que la realeza tailandesa le había otorgado, solo reafirmaba su confianza en él. Aún recuerda con emoción la conmemoración hacia su hijo mayor por la realeza tailandesa, los múltiples títulos otorgados por el rey, y el respeto ganado en todos los virreinatos cercanos. Nunca ha dudado de la sabiduría de su hijo. Fue ella quien persuadió al rey en aceptar a Lady Parvati, cuya poca permanencia y formación tailandesa no convencían del todo. Como mujer entregada a sus hijos, lo conocía de pies a cabeza. Desde el inicio, esa fue su labor. Ana la miró con firmeza, como si buscara valor, antes de hacer su petición. Posó sus manos sobre las de ella y respiró profundamente. Madre mía, ¿puede su querido hijo quedarse a dormir esta noche en su palacio? Alisa parpadeó con sorpresa. La solicitud no solo era extraña, sino completamente fuera de lugar. Anand jamás había descuidado a su esposa y su hogar. Su mujer debía estar donde él estuviera. Pero la promesa de no cuestionarlo pesaba más. Alisa le posó las manos en los hombros, y con ternura, asintió. Mientras tanto, en la entrada del palacio, la tensión daba paso a un reencuentro. Kunon. La voz de Ornida tembló al pronunciar su nombre. Nos pusiste en un estado de angustia todos estos días. Hermana, no imaginas la dicha inmensa que siento al verte de nuevo. Ornida se aferró a ella en un abrazo profundo, dejando que el gesto hablara por sí mismo, y transmitiera todo aquello que las palabras no alcanzaban. Lo siento tanto, hermana. Solo no quería dejar sola a la princesa. Tú, más que nadie sabes cuánto me importa. Dijo con gran pesar, con lágrimas abundantes humedeciéndole los ojos.
Coy apareció de pronto, alertando a los jóvenes desprevenidos. Vengan todos. Su Majestad requiere su presencia. El vicepríncipe Arnón, que había observado la escena con atención, condujo a las damas al interior del gran salón. En cuanto atravesaron las puertas, comprendieron que todos los demás ya estaban reunidos. Allí aguardaban Su Alteza Alisa, la tía Patamika, el príncipe Anand, Lady Parvati y, por supuesto, la princesa Anil. Todos tenían la mirada puesta en el rey, que permanecía de pie en medio de las escaleras. El silencio era absoluto. Finalmente, su voz retumbó por la sala. Si he luchado con honor como súbdito a la realeza. Si me levanto con o sin fuerzas en cada puesta de sol. Si me acuesto exhausto al rayar el alba, si aún enfermo lo hago. Es por ustedes, mi familia, mi razón de vivir. ¿Acaso todo lo que he hecho ha sido en vano? Un silencio abrumador se extendió por la sala. Nadie se atrevió a decir palabra alguna ante la contundencia del rey. 3 días bastaron para manchar el honor de mi familia, y destruir años de esfuerzo. Días breves en el tiempo, que parecieron no tener fin. Su voz se endureció aún más. Anil, Anand y Kunquea han sido los causantes de esta deshonra. Y uno por uno, tendrá que responder. El último grito resonó con ira, haciendo que más de uno en la sala se estremeciera. Menos Anil. Ella fue la primera en alzar la voz. Su Alteza, dijo, haciendo una reverencia. Me disculpo por no avisar sobre mi viaje a Huayin. Pero me parece, señor rey, que está siendo demasiado severo en sus juicios. Sus ojos se clavaron con determinación en los de su padre. Especialmente hacia alguien, que ni siquiera está aquí. El rey fijó sus ojos penetrantes en la tía Pat. Hermana, ¿ha recibido noticias sobre el maestro Quea? No, mi rey, respondió Pat, con los ojos cargados de angustia, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. El rey exhaló pesadamente. Arnón, hijo mío. Encárgate de traer a Kunquea ante mí. Su voz severa dejó la orden suspendida un instante en el aire. Antes de cerrarla con un veredicto. Tráelo hoy a mí. Vivo o muerto. El vicepríncipe se retiró con los ojos abiertos de par en par, sorprendido por la dureza de la orden. Pero no osó replicar. Inclinó la cabeza en una reverencia rígida, y dio unos pasos atrás, antes de girarse, y abandonar el salón. Sin embargo, el rey no concedió espacio al silencio, su voz volvió a alzarse con la misma firmeza implacable que había marcado cada una de sus palabras. Anil, hija amada, ¿cuál es la razón de tus actos? Abandonaste a tu familia en un día tan importante, especialmente para tu hermana Pilantita. Esto último llenó de pesar a la princesa Anilapat, quien se contuvo al estar delante del rey. Respiró hondo, para encontrar las palabras correctas, y no perder la cordura. Padre, tengo mis razones para no soportar estar en esa falsa fiesta. Sus ojos se posaron en la tía Pat fugazmente, llenos de dolor. Pero no es justo que tenga que humillarme delante de todos, revelando cómo el rey fue obligado a participar en una ceremonia vacía, sin amor ni sentido. Todos en la sala volvieron la mirada hacia la princesa, sorprendidos. Ella luchaba con sus lágrimas para retenerlas dentro de sus ojos. Perplejo ante lo que acababa de oír, el rey descendió un escalón antes de hablar. Anil, ¿a qué te refieres con esto? ¿Quién tuvo la osadía de burlarse de mí? Anil dio un paso al frente, alzando ligeramente el mentón. Varias miradas se posaron en ella, mientras el rey, aún tenso, aguardaba su respuesta. Su Alteza, permítame, por favor, hablar de este asunto en privado. Durante unos segundos, el rey permaneció inmóvil, evaluando la petición de su hija. Finalmente, con un gesto que no admitía discusión, se dio media vuelta y avanzó hacia su despacho. Cada paso iba dejando tras de sí una tensión latente. Desde el otro extremo de la sala, la tía Patamika miró con ojos aguados a Anil, rogando en sus adentros que ésta se contuviera. Alisa, con el corazón encogido por la situación, se adelantó un paso y rodeó a su hija con los brazos, aferrándose a ella como si quisiera retener cada instante perdido. El abrazo fue largo y silencioso, cargado de ternura, de añoranza, de todo lo que las palabras no podían expresar.
La joven se acomodó entre los brazos de su madre, dejando que aquel calor la reconfortara y le diera fuerza. Tras unos momentos que parecieron eternos, se apartó suavemente y siguió al rey. Caminaba despacio, intentando mantener la compostura. Pero antes de cruzar la puerta, giró la mirada hacia Alyssa, intercambiando un instante silencioso que prometía sensatez, esperanza, y la certeza de que todo estaría bien. No creas que porque estamos a solas, dejaré que esto pase desapercibido, dijo el rey, con severidad. Tu madre y yo no te criamos para que adoptaras esas costumbres rebeldes de los occidentales. Londres se queda en Londres. Aquí, el matrimonio es un ritual sagrado, que trae honor y virtud a la familia. ¿Acaso no lo sabes? Aunque la ira aún tenía sus palabras, su tono cambió drásticamente al estar a solas con su hija, dejando entrever el profundo amor y la preocupación que sentía por ella. La princesa tragó saliva con dificultad antes de responder. Padre, jamás ha sido mi intención ofender las tradiciones, ni causar deshonra a su majestad. Pero quienes han manchado ese ritual antes que yo, son los mismos que me llevaron a negarme a participar en él. Los ojos del rey se afilaron. Anil, hija mía, no me ocultes nada. Dime quién se ha burlado de mi inteligencia. La tensión se palpaba en la sala. El rey, atormentado por el suspenso de los últimos días, intentaba descifrar cada acción sospechosa que había ocurrido en el palacio. Y mientras él buscaba la verdad, Anil libraba su propia batalla interna. Hablar implicaría exponer a aquellos que amaba, como la tía Patamika, y su madre, a dar duras explicaciones y posibles consecuencias. Respiró hondo, reuniendo todo su valor, y respondió con firmeza. Padre, le pido que no me ponga en esa posición. Solo puedo decirle que nunca permitiré que nadie decida sobre mi vida. Es mía. Y si elegí no celebrar una boda que pisotea la libertad de quien amo, no me obligue a retractarme. El rey apretó los puños, su voz endureciéndose. Anil, no me tomes por tonto. Sé clara conmigo. Se incorporó de su asiento con determinación, y avanzó lentamente hacia su hija. Anil sintió como el nudo en su pecho se tensaba. Su corazón debatía entre revelar de golpe la verdad que ardía en su interior, o escapar de aquella confrontación. Finalmente, se decidió y habló. Padre. Mi corazón no puede soportar ver, como la persona que amo, acepta contra su voluntad, un ritual manchado desde el principio. Una ceremonia construida sobre amor falso y manipulación. Se estremeció antes de continuar. Si hay alguien que merece estar con. La puerta se abrió de golpe. Padre. La voz del príncipe Anand irrumpió con fuerza, desviando de golpe la atención. Anil retrocedió instintivamente, desconcertada, mientras su hermano avanzaba con determinación hacia ellos, las manos temblando de nerviosismo. Déjeme dar explicaciones primero, Su Alteza. Sabe usted bien que la desaparición de Pilantita es lo más importante ahora. Sus palabras cayeron como un golpe sordo. Anil sintió como el aire se le atascaba en la garganta. ¿Dónde está Pilantita?, preguntó, con la voz cargada de urgencia. Pero la oficina permaneció en un silencio absoluto. Pesado. Ese silencio fue suficiente. Un temor inmenso la atravesó, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y impulsada por la desesperación por obtener respuestas, salió corriendo, dejando tras de sí un eco de pasos acelerados. Y preguntas sin resolver. Si crees que ya lo entendiste todo, aún no. Quédate conmigo unos minutos más, porque a partir de ahora, al final de algunos capítulos, nos quedaremos un momento extra, para curiosidades de Deloy el Pin. Detalles ocultos, paralelos y significados que enriquecen lo que acabas de vivir. No es solo un extra. Es una capa más de esta historia. Porque lo que acabas de escuchar tiene raíces más profundas en la serie original. Bienvenidos a Curiosidades de TLP. La historia detrás de la canción principal. En la gala premier de Deloy el Pin, celebrada el 28 de julio del 2024, la cantante, Gambi Chayanne, compartió cómo logró conectar emocionalmente con el personaje de Lady Pin al interpretar la canción principal de la serie.
Aunque no es una canción original suya, logró dotarla de una sensibilidad que conmovió a todos los presentes. La canción es un cover de un poema titulado Yar Pech. En español, Gotas de Diamantes, que alcanzó gran popularidad en Tailandia durante los años 60. Fue escrita por el señor Acharin Nantanakorn, también conocido como Charin, un cantante muy reconocido de la época. La inspiración detrás de esta letra es profundamente conmovedora. Charin la compuso para el amor de su vida, una famosa actriz tailandesa con quien vivió una historia de amor marcada por la tragedia. Ella era admirada por su gran belleza, pero quedó ciega en plena juventud. A pesar de ello, Charin permaneció a su lado hasta el final de sus días, cuidándola con devoción. El mensaje de la canción es claro y atemporal. Compara el amor verdadero con el diamante más precioso del cielo. Uno que brilla con la misma intensidad incluso en la más profunda oscuridad. Su belleza radica en su promesa de eternidad. En Tailandia, Yar Pech se ha convertido en un símbolo de amor puro y resiliente. Ha sido interpretada en concursos de belleza, bodas reales y otros eventos cargados de emoción, como cuando un cantante la dedicó a una Miss Universo tailandesa, conmoviendo a todo un país. Al leer el poema o escuchar la canción, ¿captaste la referencia? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te hizo pensar en Lady Pin? ¿O tal vez en otro personaje cuya luz brilla incluso en la oscuridad? Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.